Bueno, pues muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos una vez más aquí a vuestra casa de Fórmula y bienvenidos a un nuevo vídeo. Ayer no tuvimos vídeo porque simplemente pues no pude realizar un vídeo para el día de ayer, pero hoy regresamos con toda la actividad sobre la Fórmula 1, todas las noticias en una semana que entramos finalmente en semana de Gran Premio. Tras 3 semanas sin tener Fórmula 1, por fin regresa y este fin de semana tendremos el Gran Premio Singapur. Regresa por primera vez desde la temporada 2019. Allí vimos la última carrera, la última victoria que logró ganar Sebastián Vettel. Ya de todo eso, por supuesto, hablaremos mejor en la previa que realizaremos este jueves, pero en esta semana tenemos semana de Gran Premio, así que es una semana bastante interesante. Vamos a comenzar con las noticias que han salido en el día de hoy, y ha habido bastantes noticias en relación a unas declaraciones que ha dado Lauren Rossi, de las cuales son las primeras que vamos a tener en este vídeo, hablando sobre Fernando Alonso. ¿Qué es lo que ha dicho Lauren Rossi, el CEO de Alpine? Pues lo que ha hablado acerca de la decisión de marcharse, por supuesto. Ha hablado acerca de esa decisión que a él le extraña de que se marche al que es, como él mismo dice, como Lauren Rossi dice, el noveno equipo de la parrilla, y él cree que se está equivocando Fernando Alonso y que no tendría que haberle puesto tanto predominio, por así decirlo, que le estuvieran ofreciendo esos 2 años de contrato en lugar de ese año más otro opcional que le estaban ofreciendo desde Alpine. Aquí entraríamos en si la decisión de Fernando Alonso fue la correcta o si no fue la correcta. Tenemos un vídeo en específico en su día hablando acerca de ello, pero brevemente os yo voy a dar mi opinión acerca de esto, porque de las declaraciones en sí de Lauren Rossi no hay mucho más de lo que hablar. Vamos a ver, es totalmente cierto que se va a un noveno equipo, al noveno equipo actualmente del Mundial de Constructores. También es totalmente cierto que Aston Martin empezó como el 10º equipo de la parrilla y actualmente lo más probable es que no es el noveno equipo de la parrilla. Sí que el ritmo de clasificación pecan bastante. En cuanto a ritmo a una vuelta, Aston Martin no es capaz de sacarlo, pero en cuanto a ritmo de carrera consigue mejorar bastante normalmente. Muchas veces hemos visto a los dos incluso cayendo ambos juntos en Q1, cayendo junto a los Williams o quien sea, pero luego en carrera consiguiendo subir hasta los puestos de puntos. No es la primera vez que esto ha ocurrido varias ocasiones esta temporada desde que lograron hacer esa mejora en el Gran Premio de España. Y también es muy interesante eso, esas mejoras en el Gran Premio de España, recordáis, esas mejoras que se asemejaban muchísimo al Red Bull. Se llegó a llamar un Red Bull verde, se llamó ese Aston Martin B porque era un cambio de concepto totalmente. ¿Por qué estoy mencionando esto? Hay que tener en cuenta que Aston Martin empezó, como estoy diciendo, siendo el 10º equipo de la parrilla. ¿Por qué pasó esto? Porque se equivocaron por completo de concepto. Algo que pues si te equivocas de concepto hasta tal punto como el de Aston Martin, pues te has quedado en nada, o sea, no puedes rendir porque vas a quedar último prácticamente. Y aún con todas esas, normalmente pues un equipo ya al final se ve condenado toda la temporada, pero Aston Martin fueron capaces luego al final de darle la vuelta a la tortilla y conseguir ponerse actualmente novenos en el Mundial. Cada vez están más cerca del octavo y yo diría, como digo, que no sería el noveno equipo. Yo creo que en realidad estarían peleando, que tampoco es muchísimo, ¿no? Pero están peleando entre el octavo y el 7º equipo de la parrilla actualmente. Ya de ahí entran muchísimos factores. Obviamente, por en cuanto a rendimiento, Alpine está rindiendo mucho mejor. Alpine es un equipo que está ahora mismo cuarto. Hay que tener en cuenta, he comentado, la manera de reaccionar que ha tenido Aston Martin es muy buena la que ha tenido, y luego todo el dinero que están invirtiendo desde Aston Martin y sobre todo Lawrence Stroll, que es el dueño del equipo Aston Martin de Fórmula 1. Por lo tanto, ese dinero que están invirtiendo es muchísimo dinero, llevan muchísimo tiempo invirtiendo dinero porque quieren lograr la victoria. Y yo ya os he comentado que yo Aston Martin creo que es un equipo que es cuestión de tiempo. Ahí luego entraría el debate de si Fernando Alonso llegará cuando Aston Martin esté ganando, pero que Aston Martin va a ser uno de los equipos que está más altos, no diciendo ganando, ¿no? Pero que va a estar más altos, por ejemplo, a lo mejor como ha estado Mercedes en mucho tiempo este año en la parrilla, ¿no? Que ha sido al final el tercer equipo. Yo creo que Aston Martin, y eran el tercer equipo y estaban por delante de esa zona media que había, pero no llegaban a la zona alta a ganar victorias constantemente. Yo creo que Aston Martin, ese equipo, por lo menos como mínimo, va a llegar a eso que hemos visto en Mercedes en alguna ocasión. La cosa es cuándo. ¿Llegará Fernando Alonso para ese entonces? No lo sé. Y ya ganar, pues obviamente con todo el dinero que están invirtiendo, podría llegarse a dar. Además, ya no es solo por el dinero, porque tú puedes tirar muchísimo dinero, por supuesto, para crear un equipo, pero es toda la plantilla que están trayendo. Gente muy importante de Red Bull, como por ejemplo era Dan Fallows, el jefe de aerodinámica de Red Bull, del mejor Red Bull que hemos visto, lo han contratado. Estamos viendo ingenieros de Ferrari, ingenieros de Mercedes, ingenieros de motores, por ejemplo, también de Mercedes. O sea, al final están fichando a mucha gente, por lo tanto eso es algo que también ha comentado Fernando Alonso. Luego ya la estabilidad, él dice que no. Yo entiendo a Fernando Alonso que tú quieres estabilidad para estar en un proyecto y tú estás dándolo todo por ese proyecto, quieres esa estabilidad y te están diciendo que no te dan esos 2 años simplemente por la edad cuando estás siendo el que mejor está rindiendo del equipo. Ahí entiendo también un poco el cabreo de Fernando Alonso. Esa ha sido mi opinión brevemente. Tenemos un vídeo en específico hablando si se equivocaba o si no se equivocaba. Por supuesto, en cuanto a rendimiento actual, Alpine es mejor,
pero yo creo que tampoco es equivocarse demasiado. Pero no nos vamos a ir muy lejos porque vamos a volver a hablar de Lauren Rossi. Sabéis que en el parón veraniego hubo dos culebrones, sobre todo, y uno que al final era todo enfocado con Alpine. Hubo dos culebrones, el de Fernando Alonso, que acabó rápidamente porque fue el 1 de agosto, pero hubo un culebrón que desencadenó por ahí, que fue de Oscar Piastri, de quien también ha hablado Lauren Rossi. ¿Y qué es lo que ha dicho de Oscar Piastri? Básicamente, textualmente, os voy a decir las declaraciones que ha dado Lauren Rossi, diciendo que Piastri estaba decepcionado porque apostáramos por Alonso y no por él, pero luego se acabó marchando al equipo McLaren. Eso es lo que ha comentado Lauren Rossi. Ha comentado o ha desvelado que Oscar Piastri ya les había comentado que estaba descontento porque fuesen a renovar a Fernando Alonso en lugar de subirle a él, y fue esa la razón que le llevó a marcharse a McLaren. Luego también ha comentado que al final acabó firmando, como os ha dicho, el día 4 de julio, y eso es lo que ha comentado Lauren Rossi acerca de Oscar Piastri. Por supuesto, también entiendo su punto de vista. Entiendo que Fernando Alonso se cabrease. Esto lo hemos comentado, yo lo he comentado durante el verano, que el problema de Alpine ha sido tener a Ocon. Ocon no es mal piloto, pero que el problema ha sido ese. ¿Por qué? Porque al final, por tener a Ocon, tú tenías para un mismo asiento, porque Ocon ya ha renovado para hasta 2024, si no recuerdo mal. Por lo tanto, tenías un asiento ya cubierto seguro, salvo que lo eches, pero en principio no lo vas a echar. Tenías un asiento cubierto, tenías un asiento que ya estaba seguro. Tenías a Fernando Alonso, que te pedía más años porque obviamente está rindiendo mejor, porque es el mejor piloto que tienes en la plantilla. Y tienes a un piloto muy joven, muy bueno, que ganó la Fórmula 2 el año pasado y no ha podido competir este año, porque de Fórmula 2, si la ganas, no puedes competir el año siguiente y no la han llevado a ninguna otra categoría. Está como piloto reserva, te está pidiendo ser titular y tienes ahí un dilema, porque tienes a eso. A Fernando Alonso no le ofreces los años de contrato que quieres y luego al otro piloto no le estás ofreciendo subir a piloto titular. Ahí hubo ese descontento, por eso yo digo que al final el problema grande fue que estuvo Esteban Ocon, y a Oscar Piastri lo entiendo, que al final acabas firmando por el equipo McLaren. Además, tengamos en cuenta que se ha hablado mucho de esto, se habló mucho en verano de que Alpine lo había hecho muy mal. Tengamos en cuenta que al final Oscar Piastri firma el 4 de julio. Es decir, firmando el 4 de julio es un mes antes prácticamente de que Fernando Alonso firmase por Aston Martin. Fernando Alonso ficha a finales de ese mes, que es cuando Sebastián Vettel se retira un jueves, que es el jueves de Hungría, y Fernando Alonso firma ese fin de semana durante el Gran Premio de Hungría, que se anuncia al lunes siguiente, por lo tanto, que es a finales de mes. Vamos, se anunció el 1 de agosto. La carrera del Gran Premio de Hungría fue el 31. Para que os hagáis una idea, Sebastián Vettel se anunció su retirada el 28 de julio y luego Oscar Piastri firmó a principios de mes. Entonces no es tanto problema de Alpine, que en sí lo de Fernando no lo sabían, pero fue que al final jugaron muy mal sus cartas, no supieron cómo jugarlo, y el mayor problema, como os estoy comentando, en mi opinión, es que tenían a Esteban Ocon, que no os estoy diciendo que sea mal piloto, simplemente que al final, por querer en su día renovar a Esteban Ocon tantos años, te has quedado luego sin dos pilotos, que uno es tu mejor piloto que tienes actualmente y otro era tu mejor piloto que tenías en la academia de pilotos. Vamos a cambiar de equipo, vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de unas declaraciones de Lewis Hamilton. ¿Qué es lo que ha dicho el 7 veces campeón del mundo? ¿Qué es lo que ha dicho el piloto británico? Ha hablado acerca de uno de los récords que tiene vigente el Lewis Hamilton y que podría llegar a ser que se rompa esta temporada. ¿Cuál es ese récord? Bueno, pues Lewis Hamilton, desde que debutó en la Fórmula 1 en la temporada 2007, ha logrado una victoria en todas las temporadas, tanto 2007, 2008, 2009, que comenzó una temporada siendo bastante complicada de McLaren, pero aún así logró acabar mejor McLaren el año y acabar ganando una victoria. 2010, que estuvo peleando por el Mundial. 2011, que no fue el mejor año, pero también lo consiguió ganar. 2012, por supuesto, también. 2013, que es el primer año en Mercedes, también logra una victoria. Y obviamente luego ya los años siguientes con Mercedes en la era híbrida, sabemos todos lo que ha sido la era híbrida de Mercedes, ¿no? Que han dominado por completo y Hamilton ha ganado 6 de 8 mundiales. Lewis Hamilton ha ganado una carrera en todas sus temporadas que ha estado en la Fórmula 1. Por ahora, esta es la única temporada donde no ha conseguido una victoria. Sabemos lo complicado que fue el inicio de temporada de Mercedes. No consiguieron tampoco acertar con ese concepto del W13. Aún así lo están consiguiendo hacer funcionar. Aún así tampoco estuvieron nunca del todo tan mal como, por ejemplo, sí que hemos hablado en este vídeo de Aston Martin, que se equivocaron de ese concepto. Mercedes, dentro de lo malo, eran el tercer equipo y cada vez están más cerca. Ahora mismo están peleando por ese segundo puesto en el Mundial de Constructores. Pero de las victorias siguen algo lejos. La mejor oportunidad que han tenido fue en Países Bajos, donde por estrategia pudieron haber peleado porque luego era bastante complicado más adelantar, pero finalmente debido a los safety car, debido luego también el error que hubo, que Mercedes no metió a Hamilton y les dejó como una presa fácil para que Max Verstappen adelantase, no logró esa victoria. Aún así, Lewis Hamilton no le pone nada de importancia a esa victoria, no le pone nada de importancia a ese récord que tiene actualmente y dice que tiene cero importancia, que no está preocupado por ese récord. Si consigue una victoria será bueno, obviamente él quiere ganar,
pero que no quiere ganar por esa victoria. Esto es unas declaraciones que también trajo hace unos días, diciendo incluso, que lo hemos comentado en este canal, hablando sobre una posible retirada. Bueno, posible retirada, no se va a retirar, y lo que él decía era básicamente que gracias a este año en sí, gracias a no estar peleando, ha renovado, por así decirlo, su motivación, y por eso tiene más ganas aún incluso de estar peleando por el Mundial. Así que Hamilton tenemos para rato y no le importa para nada si esa temporada no consigue ninguna victoria. Quedan carreras, puede llegar a lograrlo, porque por estrategia y depende del circuito hemos visto que Mercedes consigue rendir mejor o peor. Por ejemplo, Singapur es un circuito donde si consigues acertar con la estrategia, consigues tener algo de suerte, puedes llegar a plantearte una victoria fácilmente. A lo que me refiero con fácilmente, tengamos en cuenta que Mercedes cada vez está algo más cerca. Imagínate que hacen una estrategia diferente Mercedes, les sale bien, es justo, a lo mejor sale un coche de seguridad cuando Hamilton lo necesita, se planta primero y es muy complicado adelantar. O sea que por poder puede llegar a darse, quedan todavía carreras disponibles, pero a Hamilton no le importa esa victoria. Y ya para finalizar, vamos a ver unas declaraciones que ha dado Jean Todt hablando acerca de Ferrari. ¿Qué es lo que ha dicho Jean Todt? ¿Qué es lo que ha dicho él también, pues jefe de la Fórmula 1, de la FIA, perdón, no de la Fórmula 1, que también estuvo en Ferrari en su día? Lo que ha comentado es que si cometes los mismos errores hay algo que cambiar. Lo que él comenta es que Ferrari tiene que hacer cambios, no pueden seguir con estos errores que están teniendo. Dice que es importante al final que Ferrari descubra dónde están fallando. Sabemos, pues desde luego sabemos todo el mundo, yo creo, dónde están esos errores, pero bueno, que lo observen de verdad, ¿no? Y lo que dice Jean Todt es que es importante saber dónde están esos errores para poder mejorar, y que aún así él confía en la escudería para el próximo año. Ya este año lo da por perdido, como lo dan por perdido incluso desde Ferrari, pero que para el año que viene sí que él espera, sí que él confía para que Ferrari esté peleando por el Mundial, los mundiales el próximo año. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo. Tienen muchísimo que mejorar, y ya no es acerca del coche solo, por supuesto, porque sí que del coche desde el parón veraniego están bastante detrás. Está Red Bull dominando bastante, por así decirlo, pero ya no es solo, al final ya no es solo el monoplaza. Hemos visto errores de estrategia, hemos visto errores con las paradas de cambios, hemos visto muchos errores en Ferrari, y pues esto no se puede seguir sucediendo. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de todos los temas que hemos estado hablando. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones acerca de esas declaraciones de Laurent Rossi, y más específicamente sobre las de Fernando Alonso. ¿Creéis que se equivoca? ¿Creéis que no se equivoca marchándose a Aston Martin? Dejadme en los comentarios, que estaré encantado de leeros. Muchísimas gracias por haber visto este vídeo hasta el final, y nos vemos mañana en el próximo vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1. Un saludo.